Mi padre trató de matar a su familia, sobre todo a mí, varias veces porque fue poseído por espíritus malignos, sobre todo cuando terminaba de consumir drogas. Junquiel. De ahí se disfrutan de su sufrimiento para mantener la Matrix vigente. Bueno, en este video voy a contar algunas de mis historias de infancia. Bueno, mi papá también, mi padre terrenal, fue víctima también de esos tipos de espíritus. Mi padre era adicto a la droga. Mi papá consumía crack, todo tipo de droga. Y cuando termina de consumir ese tipo de droga, intenta de matar a su familia, a mi mamá, a mis dos hermanas, hasta a mí también. Entonces, cada vez que termina de hacer esas cosas, también peleaba con muchas personas en la calle. Mi papá era como loco. Desde antes que yo naciera, mi papá era loco, también estaba en la calle. Entonces, yo vine para terminar con ese ciclo en mi familia. Yo vengo a sanar a mi familia. Es por eso que intentaron de hacerme todo ese tipo de cosas. Todas las cosas que mi papá pasaba, yo pasaba por ese tipo de cosas, pero nunca los espíritus me pudieron derrotar. Me dieron fumar crack, me dieron consumir cualquier tipo de droga. Me intentaron hacer cosas malas. Entonces yo tengo un espíritu guerrero y nunca me dejé conquistar por ese tipo de espíritu maligno. Me acuerdo, desde niño mi papá siempre me pegaba, pero no era mi papá, era un espíritu maligno que estaba en su cuerpo cada vez que terminaba de consumir droga. Siempre me sacaba mi energía. Siempre está en la cárcel, y cuando está en la cárcel soy yo mismo que iba a dejarle comida a veces, porque cuando estás en sufrimiento no tienes persona que te ayude, porque también hay muchos vecinos también que hacían brujería también, que le mandaba ese tipo de energía para que mi papá nos hiciera daño. Me acuerdo muchas de estas cosas, pero también a veces yo peleaba con mi papá, aunque yo era niño. Me acuerdo, yo tenía menos de 10 años, un día intentaba pegar a mi mamá tenía un agua caliente que puso para bañarse, y yo quemé a mi papá con ese agua, yo le tiré ese agua, y ahí mismo ese espíritu salió de su cuerpo, y yo huí, y después yo volví como 3 horas después, porque era de noche, yo fui a esconderme, porque era un espíritu. Cada vez que mi papá terminaba de consumir droga, yo era el que iba a esconder a mi familia en lugares escondido para no hacerles daños, aunque yo era un niño. Y cuando se le termina ese tipo de espíritu sale de su cuerpo, de ahí volvíamos. 3 de la mañana siempre mi papá nos tira botella. Un día mi papá me tiró un machete en la cabeza, pero mis ángeles guerreros, mis ángeles guardianes detuvieron su mano, porque yo lo vi muy bien cuando me tiró el machete, porque yo estaba abriendo la puerta para que mi familia saliera. Corría para no seguir haciendo ese daño. Siempre a las 3 de la mañana, ese tipo de hora, ese tipo de espíritus vienen a tratar de hacernos daños. Entonces, a veces mi papá ataca a otra persona también, aunque ataca a mi mamá también, pero es mi papá, es la cabeza de la familia. Yo lloraba siempre, yo extrañaba a mi papá, cosas así. Entonces siempre yo tenía un tío que tenía plata, todo eso, que siempre pagaba para sacar a mi papá en la cárcel, aunque hiciera daño a otra persona. Entonces, de ahí es para decirle que las personas que están en la cárcel, la persona adicta a la droga, son víctimas de espíritu maligno, y otra persona que les hacen brujería para seguir manteniéndolo con baja vibración. De ahí es para decirle que ese tipo de personas son víctimas, y por eso que vamos a liberarlos en las cárceles para que tengan sus libertades. Puedes darse cuenta, ¿no? Es como Nayib Bukele quiere influenciar al mundo para meter más personas en la cárcel, pero son ellos mismos que venden las drogas, son esos mismos élites que controlan todo la droga, las bandas son ellos que lo controlan. Entonces esos tipos de personas que están en la cárcel, como lo puede decir, ya no tienen ese tipo de espíritu dentro de ellos, ya están débiles, ya no tienen ese tipo de fuerza, porque el espíritu, después de meterlo en la cárcel, sale en su cuerpo. Es para decirle que
usted debe despertarse espiritualmente. Hay padres que lloran a sus hijos, hay padres que hacen muchas cosas. No, la verdad, son espíritus que entran en el cuerpo de sus familiares para hacer todo ese tipo de atrocidades. Entonces, yo siempre peleaba, yo siempre de niño nos metían en la calle a mi familia. Todo ese tipo de dolores yo le pasaba. Es porque mi papá en el cielo me estuvo preparando. Porque cuando me meten mi cosa en la calle, actualmente cuando tengo comida, me da risa cualquier tipo de cosa. Yo lo vivía de niño. Yo en Santiago, en Independencia, había un montón de espíritus malignos que entran en el cuerpo de supuestos amigos, personas que venden drogas, cosas así. Me hacen brujería para no tener plata, para no tener nada. En mi pieza entraban ratones a comer mis ropas. Siempre cuando entro en mi pieza, mosca, cosas así. Yo me intentan hacer daño. Un día mis ángeles me dijeron de salir de la pieza de ir a otra ciudad. Cuando yo fui ahí, porque yo soñé que me iban a matar en la pieza para tirar mi cuerpo en el río Mapocho. Entonces, solo ese tipo de ataque yo les evité. De ahí, para ver que la persona mala muchas veces son víctimas. Son víctimas, pero las personas que se pusieron en mi cuenta, yo siempre les dije, oye, deja de hacer eso, deja de hacer eso. Les mandé mensaje, les dejé pasaje bíblico para dejar, pero no. Estaban muy felices de tratar de destruirme. Ahora la señora Lola, que yo denuncié en el último video, ahora se está quejando de que yo le estoy persiguiendo en sueño, yo trato de ahorcarla. Como la misma cosa que me hacía, ahora dice que yo lo estoy haciendo, pero no hago nada porque yo quiero ir al juicio con ella para que hable la verdad. No la quiero matar, si quiero sí puedo matarle a cualquier persona, puedo salir de mi cuerpo de noche en el astral para matar a cualquier persona que se me tenga en cuenta, pero no quiero hacerlo, porque yo quiero que ellos hablen mismo, ellos hablen público para decir todo lo que me hicieron, para ver que mi padre, un hijo del Altísimo, nadie le puede hacer daño. De ahí, pero no la quiero matar a esa señora Lola. Dice que le duele la cabeza, está tomando como 3 pastillas, le duele su pecho, porque esa es la misma energía que quería para mí, porque me mandó a pegar en la cabeza. Mientras yo dormía, le pegó en todo mi pecho, yo no podía comer. Le pegó en todo mi pie, yo no podía caminar bien. Yo estuve como 3 días en la pieza, yo uriné sobre mí porque estuve inconsciente. Entonces de ahí, para ver que el mal existe, sí, pero el mal que existe son espíritus demoníacos que entran en el cuerpo de humano, porque los humanos evolucionan espiritualmente, viven en la tercera dimensión, no toman conciencia, se despiertan, se dejan dominar por el ego, por querer poseer cosas materiales. Es por eso que pueden hacerles daño, pero no pueden entrar dentro de mí. En Santiago, aunque yo pasaba hambre, la persona que me acompañaba, esos supuestos amigos que eran espíritus malignos, siempre me dicen, oye, vamos a robar esa cosa, vamos a robar, ¿qué pasa? Vamos a ese celular a esa persona. No, yo siempre les dije que no, porque después ellos mismos me iban a denunciar para meterme en la cárcel. Cuando no tenía nada de plata para comer, ¿qué hacía yo cuando yo pasaba hambre? Yo iba en el mercado central de Santiago, en Las Vegas se llama. Yo iba de noche, yo cogía papa, cuando la persona viene a meter papa, zanahoria, tomate, nada más para comer. Yo hervía la papa, zanahoria en el vidor para comer nada más. Y tomate yo echaba sal nada más, pero yo no pasaba hambre. Pero si yo no era una persona que era capaz de soportar, yo iba a robar, yo iba a vender droga, a hacer cosas malas, para después denunciarme. Entonces despiértense, queridos humanos, para no dejarse influenciar por ese tipo de espíritu. A veces les dan plata, sí, les dan plata para traicionar a la otra persona, pero deben despertarse para no dejarse manipular más por ese tipo de espíritu, porque te juegan en la mente, sobre todo cuando consumes droga, cuando consumes alcohol. Pero aunque yo consumía esas cosas, no pudieron como manipular mi mente, porque mi mente está en orden siempre. Siempre me pegan en la cabeza, en la frente, para apagar mi tercer ojo. Siempre me pegan ahí, mi pecho, en todo mi cuerpo, me inyectan drogas.
Entonces de ahí para ver que la cosa es real. Y mis enemigos su tiempo ha llegado ya.